Si querés saber cómo anda la economía del país, acá Super Mario te lo explica clarito. Si no entendés, es porque no querés. Recientemente la ministra de algunos anuncios de la marcha de la economía, proyecciones de crecimiento. ¿Cómo valoran ustedes esos anuncios? Que la economía uruguaya esté creciendo por encima de lo que todos preveíamos, incluido el gobierno, es una buena noticia, ¿verdad? Dicho esto, hay que decir que este crecimiento esconde una realidad muy desigual, una que anda volando, que son las exportaciones de nuestros principales productos, fruto de condiciones internacionales excepcionales, con precios por las nubes, ¿no?, de la carne y otros rubros, con una amplísima demanda, sobre todo del lado chino, responde a esas condiciones internacionales, no porque haya habido ninguna política de gobierno diferencial que justificara o que explicara ese proceso. ¿La gestión del gobierno no incide? Incide poco, son precios en las nubes y una alta demanda de carne, de soja, de celulosa, de los principales rubros de exportación. ¿Y qué pasa con el mercado interno? Estamos con un mercado interno que sigue deprimido y ahí sí, las políticas de gobierno tienen que ver porque el mercado interno se financia con los ingresos de los hogares. Y estamos en un panorama de caída de salarios, de caída de pasividades, de aumento de impuestos, de aumento de tarifas. Todo eso confluye a que el consumo no levante ni por asomo, similar a lo que son las exportaciones. Si uno compara la situación actual con la del 2019 para sacar el pozo que hubo en 2020, las exportaciones en términos reales hoy están más de 5% arriba y el mercado interno hoy está casi un 5% abajo que en 2019. Cuando se ajusta por debajo de la inflación, ¿es un aumento? Porque en el gobierno frente amplista siempre se decía eso, ¿no? Ajustar las tarifas por debajo de la inflación, en términos reales, es ir bajando. Y además en los gobiernos frente amplistas los salarios crecían, los salarios reales, por encima de la inflación. Con lo cual, durante esos 15 años, las tarifas se ajustaban por debajo de la inflación y bastante por debajo de los salarios. Con lo cual, pesaban cada vez menos las tarifas públicas en los salarios. El tema es que ahora no es así. El combustible no se puede decir que subió por debajo de la inflación cuando está a 30 y pico % arriba del precio de los combustibles que hace un año, por ejemplo, con una inflación del 8%. O sea, los combustibles subieron muchísimo más que la inflación. Y además los salarios están cayendo, los salarios reales están cayendo. Hoy las tarifas públicas pesan mucho más en el salario de lo que pesaban hace 2 años. ¿Aumentaron los impuestos? Cuando usted dice suba de impuestos, ¿a qué se refiere? Una, la no devolución de los puntos de IVA cuando uno compra con tarjeta. Hoy el 60% de los pagos que hacen los uruguayos son con tarjetas, con medios electrónicos. Si ahora se devuelven 2 puntos de IVA menos, es porque se está pagando más IVA. Ahí hay un aumento de impuestos. Si usted antes pagaba determinada cantidad de IVA, ahora paga más IVA. También este año volvió a estar el impuesto COVID. La otra medida que tomó el gobierno que implicó un aumento de impuestos es el cambio en el criterio en la definición de la BPC, que es esa unidad de medida que determina las franjas con las que uno paga el IRPF o el IAS. El gobierno cambió el criterio y tiró a la baja la BPC y por lo tanto hoy más gente paga IRPF y IAS y además todos pagamos un poco más. Solo por esa medida hay un aumento de la recaudación impositiva del gobierno de un entorno de 60 o 65 millones de dólares. Economía de prepandemia. ¿Es una buena noticia que repuntemos y lleguemos a la prepandemia? Sí. El contexto es que Uruguay está repuntando y volviendo a los niveles de producción prepandemia. Pero entendamos que lo hacemos de manera tardía. Los países de la región ya habían llegado hacía rato. Así que todas esas elucubraciones de que porque no se tomaban más medidas sanitarias, entonces eso nos retrasaba. No, nos retrasamos igual. Todos los países de la región llegaron a la prepandemia antes que nosotros y hoy hay países que están largamente por encima de los niveles de producción prepandemia. Chile y Perú más de 10 puntos, Argentina 3 puntos. Brasil está más o menos como nosotros, pero llegó a la prepandemia unos cuantos meses antes. ¿Y el déficit fiscal? El gobierno se gratifica de haber sobrecumplido su meta fiscal, es decir, de tener un déficit menor de que el propio gobierno había definido como meta. El déficit es la diferencia entre lo que le ingresa al Estado y lo que gasta el Estado. ¿Cómo se llega a un déficit más bajo? El aumento de ingresos se debió al aumento de impuestos que acabamos de mencionar y a un ingreso extraordinario que se debió a la venta de energía eléctrica a Brasil. Se ha podido exportar cientos de millones de dólares de energía eléctrica a Brasil porque en los gobiernos anteriores se construyó una conversora de ciclos de frecuencia. Esa conversora, cuando se hizo, la oposición gritaba despilfarro. Hoy es la que permite exportar cientos de millones de dólares de energía eléctrica a Brasil. Con respecto al gasto, hay dos factores que explican prácticamente toda la reducción en la comparación con 2019 del gasto público. Los salarios, menores salarios y un recorte de inversiones. Es el segundo año consecutivo en que se recorta la inversión pública. La inversión en infraestructura en 2021 fue un 13% menor que la de 2019. Y esa no es una forma de ajuste que pueda ser sostenible, porque el ajuste del Estado no puede hacerse sistemáticamente en base a bajar salarios y a recortar inversiones en infraestructura, porque las inversiones en infraestructura que no se van haciendo, a la larga se van a tener que hacer, porque si no perdemos la capacidad de producción en puertos, en carreteras, en conectividad, en energía eléctrica, etc. Recuperación salarial.
¿Pa' cuándo? Que en el proceso electoral prometió no bajar salarios y los bajó, prometió no bajar jubilaciones y las bajó, prometió no subir impuestos y los subió, prometió bajar tarifas y las subió, prometió 50.000 viviendas y resulta que ese era un eufemismo. La promesa de que en 2024 va a recuperarse el nivel salarial del inicio es una promesa que no está plasmada en ningún lado. Y el gobierno no se viene caracterizando por cumplir sus promesas, ni en los números presupuestales, ni nada. Y además hay que tener claro de que podrá volverse al punto inicial, pero todo lo que se perdió en el camino no se recupera. El derrame que se escurre es un curro. Si estamos tan bien, si recuperamos el empleo, aumentamos las exportaciones, recuperamos la producción, ¿por qué los salarios tienen que estar más bajos? ¿No es para compensar, digamos, lo perdido durante la pandemia? Pero estamos por encima de la pandemia, ¿no? En los rubros de exportación estamos más de 5 puntos por encima de la pandemia. Ni siquiera en esos sectores se ha sostenido el salario. Esta es una concepción, es la concepción del malla oro y el derrame. Favorecer al malla oro que en algún momento va a derramar para toda la sociedad. Eso no pasó en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia, y no está pasando ahora. Si uno ve los depósitos bancarios de los uruguayos, del sector privado, 2020 y 2021, en esos 2 años los depósitos de uruguayos en los bancos nacionales y en el exterior subieron 8.000 millones de dólares. Son casi 15 puntos del producto. O sea, hay sectores que realmente le está yendo muy bien, están generando enormes ganancias y no hay derrame ni a los salarios ni a las pasividades. Esa es una concepción, no una estrategia. Hubo años en los gobiernos del Frente Amplio que hubo viento de cola y otros que no. Pero aún en los del viento de cola y demás, el aumento de exportaciones siempre vino acompañado de aumentos salariales, de pasividades, de un fortalecimiento del bienestar. Acá ese huracán de cola beneficia a unos pocos y los salarios caen, las pasividades caen. El ínfimo asado de tira. Rebajarle el IVA al asado de tira por un mes. Una dimensión ínfima. Pesa en la canasta familiar menos de un 1% y el impacto de la rebaja de IVA no va a llegar ni al 0,5%. La renuncia fiscal es del entorno de 1 millón y algo de dólares. ¿Alguien puede pensar que con esa renuncia fiscal ínfima se puede tener algún impacto sobre los precios de la economía o sobre el bienestar de las familias? Acá se ponía énfasis de que ahora sí se rebajaba el IVA del asado de verdad. Sin embargo, el presidente de INAC dijo que al asado se le saca la punta de baja calidad y se la vende como parte del acuerdo. Y el resto sale con otro precio. Se cobra la parte buena a un precio más caro y la que menos carne tiene a menor precio. El propio ministro de Ganadería planteó serias dudas de la capacidad de discriminar los pagos de IVA en función de estos productos y de, por lo tanto, la capacidad de hacer efectiva esta rebaja en su traslado al precio del consumidor, al precio que pagan las familias. Acá la rebaja no viene por el lado de rebajarle el precio al productor, vendría por la rebaja del IVA. O sea que es un sacrificio del Estado. Pero con esto encima genera la duda de si además esa rebaja del IVA no se la termina apropiando algún intermediario, porque con esta lógica de vender barato el asado malo y vender caro el asado bueno, ni siquiera se traslada al consumidor esta ventaja tributaria. ¿Qué argumentó el gobierno para la quita del IVA al asado de tira por un mes? Su valor nutricional y aspectos culturales. Dos cosas que evidentemente solo aparecen un mes al año. Pero además, de la gente que más necesita, la más vulnerable, ¿se piensan que es gente que come asado de tira? ¿Vamos a incorporar el asado de tira en las ollas populares? Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.